Esta sexta clase que tenemos en el día de hoy cierra la segunda semana de clases. La sexta hora la vamos a dedicar a otro tema, que es el de las lenguas de la Biblia. Recordamos que en las primeras clases vimos los documentos de la Iglesia acerca de la Sagrada Escritura, teología, tradición, magisterio. Vimos tres documentos preciosísimos en el magisterio de la Iglesia con respecto a la Sagrada Escritura. Y en la última lección tuvimos la oportunidad de desmenuzar poco a poco la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, donde se nos dice el concepto de inspiración. Ahora, en la clase que queremos ver hoy, cambiamos registro, vamos poco a poco, aunque sabemos que todas estas indicaciones que estamos dando luego van a tener que ser organizadas al final. El PowerPoint ya ha sido distribuido de tal manera que pueden estudiar a través de esta grabación uniendo todos los elementos. La clase que vamos a ver hoy es acerca de las lenguas de la Biblia. Ahora, sabemos así de manera muy general que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Estos son los conocimientos generales. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla porque se necesita tomar en cuenta sobre todo que la palabra de Dios pasó por todo un proceso histórico que nosotros vamos a ir descubriendo. Esa es la razón por la cual la materia de introducción a la Sagrada Escritura es una materia fascinante porque nos abre el abanico de comprensión con respecto a la historia de la Biblia, que lo decimos ahorita y lo vamos a decir siempre, es una historia muy accidentada. Una historia muy accidentada porque estuvo llena de algunas vicisitudes que intentaron destruir la palabra de Dios, de reconstruirla. Ya el mismo proceso de inscripción, de escritura, fue un proceso bastante accidentado. De tal manera que no dudamos que el hecho de que tengamos la Sagrada Escritura hasta el día de hoy ha sido un verdadero milagro. Habíamos cerrado el tema de la inspiración bíblica con los diversos conceptos que vimos de los documentos que pudimos haber estudiado y teniendo en cuenta eso como base, que es muy importante, qué cosa es la inspiración bíblica, para qué cosa sirve la Biblia, ahora damos un paso atrás y vamos a comenzar propiamente desde el inicio de la historia. Para eso necesitamos otra base y es precisamente la cuestión de las lenguas de la Biblia. Son sustancialmente tres los idiomas en los que se escribió la Sagrada Escritura. En estas clases, cuando hablemos de Sagrada Escritura, hacemos una referencia al Antiguo y al Nuevo Testamento. Es por eso que la Biblia también viene siendo denominada el libro sagrado judío cristiano. Pero esta es una terminología que aclararemos más adelante en otra clase. Ahora, antes de tocar este punto de las lenguas de la Biblia, vamos a hacer notar lo siguiente. Vamos a seguir hablando también en el futuro acerca de los manuscritos, que es un tema sumamente importante y muy interesante. Pero para hablar acerca de los manuscritos es necesario tomar en cuenta una terminología que es la siguiente. Los textos originales y las copias. Son dos conceptos diferentes pero que se complementan. Decimos ya de una vez una cosa que generalmente las personas no tienen en cuenta o parecen no saber, y es que originales de la Sagrada Escritura no existe ni siquiera uno. No existe ni siquiera un versículo o una palabra original de la Sagrada Escritura. ¿Qué significa este concepto de original? Que no existe un papel, un papiro, pongámosle como queramos, que haya sido escrito por el autor primario, el autor humano, y que así nos haya llegado. Lo que a nosotros nos ha llegado son las copias de los originales. Con el debido respeto hacia las diferentes ediciones de la Biblia, en español y en otros idiomas, cuando uno abre una traducción de la Biblia, uno se da cuenta que allí dice de los textos originales griego
y hebreo. Es lo que generalmente dicen las primeras páginas de las traducciones de nuestras Biblias. Bueno, original entre comillas. Vamos a ir viendo poco a poco la historia y vamos a ir viendo qué significa original entre comillas en ese contexto. Lo importante es que nosotros sepamos que no es verdad que nosotros tenemos los originales, lo que salió de la mano del autor. Nosotros los que tenemos son las copias. Mejor dicho, tenemos generaciones sucesivas de copias. Esto significa, supongamos, yo escribo un texto de puño y letra sobre un material de escritura. Eso es lo que llamamos técnicamente un original. Eso se perdió. Todos los originales de los libros bíblicos se perdieron. No poseemos ni siquiera un milímetro. No tenemos ni una letra de lo que han sido los originales. Alguien agarró, ya que no existía la estampa, la impresión, ese texto original mío, lo copió y lo presentó a una comunidad. El original se perdió, la copia sobrevive. Nosotros no poseemos ni siquiera, no nos ha llegado hasta el día de hoy, la copia del original. Lo que a nosotros nos ha llegado ahorita como original, entre comillas, como el texto más antiguo, es copias de copias de copias de copias de los originales. Para hacernos una idea más o menos general, la diferencia cronológica que existe entre el original del Antiguo Testamento, de cualquier libro del Antiguo Testamento, hasta una copia, es nada más y nada menos que el tiempo cronológico de 1500 años. 1500 años. Una cosa bárbara, una cosa impresionante, si se toma en cuenta que un texto sobrevivió durante tanto tiempo. Las copias más antiguas que nosotros poseemos del Antiguo Testamento datan de 1500 años con respecto al texto original. Con respecto a los textos del Nuevo Testamento, nos separan alrededor de 2 siglos, 200 años. Esto significa alrededor de 200 años, un poco menos. Significa que si una persona escribió después de los años 30, después de la muerte de Jesucristo, y algunos autores sostienen que los primeros escritos del Nuevo Testamento surgieron en los años 50, lo que nosotros tenemos no son los textos de los años 50, sino de al menos siglo y medio después. Del año 150 en adelante nosotros poseemos manuscritos que son copias de copias de copias del original. Esto es un tema muy delicado porque aquí entonces entramos en una cuestión que es la siguiente. El periodo de tiempo que pasa entre un original y una copia no hace que nosotros luego tendamos a considerar la copia como no fiel al original. Esto que digo así en palabras un poco poéticas es un problema bastante grave, bastante grave. No es lo mismo cuando yo agarro un libro en su formato digital actual, electrónico, y lo paso con un pendrive o con un CD, etcétera, lo paso a otro dispositivo. En teoría debería ser idéntico, ni una letra más, ni una letra menos, en teoría. Sabemos que el formato electrónico tiene la ventaja de formular la identidad entre la fuente y la copia. Antes no era así. Antes esta disposición electrónica no existía y esto trae como consecuencia que la copia no sea idéntica al original. Por razones materiales, por razones humanas, por razones de descuido, que va a ser precisamente una de las clases que vamos a ver en el futuro. Se trata de un problema bastante grave. Generalmente, repito, las personas piensan que los textos de la Sagrada Escritura que nosotros tenemos hoy en día son textos que han salido directamente de la mano del autor y así llegaron a nosotros.
Si estoy diciendo que han pasado un milenio y 5 siglos de, cronológicamente hablando, del texto original a la copia que nosotros conservamos de cualquier texto del Antiguo Testamento, es obvio que cabe pensar lo siguiente, que la copia que nosotros tenemos ahorita, que nosotros llamamos original, porque es lo más antiguo que nosotros tenemos, ha modificado de alguna manera aquello que fue, materialmente hablando, el texto original. Y hablando de los textos del Nuevo Testamento, 200 años. Doy un ejemplo. Si yo ahorita escribo un texto y el texto se introduce en una comunidad, esta comunidad reflexiona acerca de lo que está escrito en ese texto original. Pero luego si viene un escritor, supongamos que no exista la estampa, la impresión, y copia el manuscrito mío original, es obvio que va a poner de lo suyo. Entonces ya no va a ser el mensaje idéntico a ese original. No estamos queriendo decir en este momento que los textos de la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sean tan diversos de aquello que fue la intención de los autores primarios, los primeros autores, el autor de origen. No estamos diciendo eso. Sobre todo porque no tenemos ninguna manera, desde el punto de vista científico documentario, de comprobar cuánto sea distinto un texto de las copias que nosotros tenemos al texto original, exceptuando unos casos particulares que vamos a ver en otras lecciones mucho más adelante. Teniendo en cuenta entonces ese abanico, nosotros nos enfrentamos a otro problema y es el problema de las lenguas bíblicas. La lengua es todo un conjunto, un tejido de situaciones, de experiencias que están sometidas a unas reglas. Una lengua, un idioma, significa que se está siendo sometido a una gramática, a una sintaxis, a un orden. Eso es lo que significa la palabra sintaxis, a un orden, que a este sustantivo, a este nombre, le corresponda este adjetivo, que los superlativos tengan que escribirse de esta manera y colocarse en esta parte de la frase. Para quien ha estudiado latín, griego, en el lenguaje moderno, por ejemplo, en el alemán, vemos que una parte de la frase, de la oración, va al final, como es el verbo, por ejemplo, en algunos idiomas. Nosotros vemos que hay diferencia en nuestras lenguas actuales. En español colocamos el sustantivo y el adjetivo, pero en inglés es al revés, el adjetivo y luego el sustantivo. Esos órdenes son importantes tenerlos en cuenta porque nos va a dar la idea de cuán difícil es traducir la Sagrada Escritura. Se trata de un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque ninguna traducción se puede manifestar a sí misma como una traducción absoluta y definitiva. Jamás, jamás. Un autor, un traductor, un biblista, un exégeta, debe siempre profundizar en el estudio de las lenguas bíblicas para ver qué correspondencia en las lenguas actuales. Entramos entonces directamente en el tema de las lenguas bíblicas porque hay que tomar en cuenta que hay una cultura detrás de cada grupo de personas que se constituyen como una comunidad según el punto de vista geográfico. Algo que podemos colocar al margen de nuestros apuntes es lo siguiente. Para la mentalidad semítica, para los hebreos, para los judíos, era sumamente importante conservar, atención con esto porque es muy importante. Para la mentalidad semítica y hebrea, es muy importante conservar cada letra que se ha escrito. Estamos hablando de la Sagrada Escritura. Es verdad que al inicio hice una pregunta muy delicada y de cuánto nosotros podemos confiar de las copias con respecto a los originales. La respuesta es positiva. Podemos confiar en esos textos que nos han llegado porque la mentalidad judía, hebrea,
era una mentalidad conservadora. Esto significa que ellos, cada letra que se escribió, y nosotros tenemos las pruebas desde la Sagrada Escritura, pero también con respecto a la cultura actual, gracias a esa mentalidad, gracias a esa cultura, es que nosotros tenemos hoy en día la palabra de Dios. Mientras que la mentalidad cristiana, la mentalidad del Nuevo Testamento, conservando esto, porque los primeros cristianos eran judíos, eran hebreos, habían crecido con esa mentalidad de conservar la palabra de Dios en la mente y en el corazón, pero lo primordial no era conservar la coma en el lugar donde se había escrito. Lo primordial como cultura era hacer llegar esa palabra al pueblo de Dios. Eso era lo más importante en la mentalidad cristiana antigua, en la iglesia primitiva. Conservando la característica judía, hebrea, del texto tal cual como se transmitió, el cristiano busca, aparte de esto, aunque en menor grado, de transmitir una palabra que sea extendida al pueblo de Dios. Y esto es un aspecto importante. A nosotros nos ha llegado entonces un Nuevo Testamento con una grandísima reflexión, una grandísima cultura, una valija llena de un patrimonio que es hebreo, que es judío. Habíamos comenzado la clase diciendo que generalmente las personas toman en cuenta solo dos idiomas para la Sagrada Escritura. Se dice generalmente que el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y que el Nuevo está escrito en griego. Realmente las lenguas de la Biblia, como vemos aquí en el PowerPoint, son tres: hebreo, arameo y griego, como podemos ver aquí directamente en la lámina. Es verdad, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, pero hay algunos versículos, algunas secciones, algunos capítulos del Antiguo Testamento que se nos ha entregado en arameo y no en hebreo. Significa que estos versículos o capítulos en arameo fueron introducidos en el texto hebreo, mientras que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos solamente la lengua griega. Pero creo que todos nosotros podemos recordar muy claramente la influencia de las lenguas semíticas, del hebreo, del arameo, en el Nuevo Testamento. Recuerdan, por ejemplo, la palabra talita kumi. Es una palabra que ha sido transcrita en griego, pero no es una palabra griega. Conocemos también la palabra Gólgota. Efectivamente, el evangelista transcribe Gólgota, que no es una palabra griega, es una palabra de origen semítica. Y entonces así él dice Gólgota, que significa lugar de la calavera, el lugar del cráneo. El arameo tiene su influencia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Aquí en la lámina tenemos tres ejemplos de versículos muy concretos en los que se ha escrito la Sagrada Escritura. Y, por ejemplo, en primer lugar, el hebreo, el Génesis 1.1, pero sabemos que la mayor parte del Antiguo Testamento está en hebreo. Solo pocas partes, repito, están en arameo y veremos cuáles partes de manera más específica. Tenemos Génesis 1.1. Para las personas que no lo sepan, la forma de leer en el hebreo es de derecha a izquierda, de tal manera que no se lee como leemos en nuestras culturas occidentales, de izquierda a la derecha. De ahí tenemos el texto famoso, el primer versículo de la Biblia, que es Génesis 1.1. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, que sería: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está escrito, pues por supuesto, en hebreo. Vamos a hablar un poco acerca del hebreo. El hebreo es, no estamos haciendo ningún curso particular de hebreo, pero es bueno saber lo siguiente. Todas esas letras que estamos viendo en este momento de Génesis 1.1 y de la mayor parte del texto del Antiguo Testamento son todas consonantes.
Ya dijimos como primera característica del hebreo que se lee de derecha a izquierda. De hecho, una persona que agarra un libro, cualquier libro actual que esté escrito en hebreo, lo que para nosotros sería la contraportada es la portada del libro, mientras que la última letra del libro es lo que para nosotros sería la primera página. Entonces se pasan las páginas incluso a nuestro modo de ver al revés. La contraportada de un libro nuestro es la portada de un libro en hebreo, mientras que nuestra portada es la contraportada de un libro en hebreo. Se lee al revés y se pasan las páginas al revés. El hebreo, la segunda característica que tiene este idioma es que es un idioma de solamente consonantes. De hecho, quien pasa la mirada por esta primera línea del Génesis 1.1 se da cuenta de que no tiene vocales. Hay dos consonantes principalmente, o tres, que tienen una pronunciación vocálica. Son poquísimas estas, ¿no? Por ejemplo, aquello que parece un simple palito, puede ser que es una consonante, puede ser pronunciada como nuestra U, como una vocal U. Algunas consonantes del hebreo tienen una pronunciación entonces vocálica, tal cual como nosotros tenemos en nuestro alfabeto, en español, unas consonantes que tienen pronunciación vocálica. Por ejemplo, la Y o Y que es una consonante y no es una vocal, tiene en español una pronunciación vocálica, que es la pronunciación de I, la letra I. La W o la W, como le llaman en la mayor parte de los países hispanohablantes, tiene una pronunciación, siendo una consonante, una pronunciación de U, de nuestra última vocal. De la misma manera, en hebreo existen consonantes que tienen pronunciaciones vocálicas. Pero entonces, si no están las vocales incluso en el hebreo moderno, vamos a estudiar más adelante de qué manera se fijaron las vocales dentro del texto bíblico. ¿Por qué? El hebreo es definido como idioma en la Sagrada Escritura, Isaías 19:18, como la lengua de Canaán. En otra sección de Isaías 36:11 se habla de la lengua hebrea como una lengua judía. Los israelitas comienzan a hablar este idioma solamente cuando entran en la lengua de Canaán, en la tierra de Canaán. Comienza el hebreo cuando los israelitas entran en la tierra prometida. Vamos a ver una lámina más adelante donde estará muy claramente el progreso de la lengua hasta llegar sea al hebreo que al arameo, que tienen un mismo tronco, tienen un tronco común, no así el griego, ¿no? Y se puede ver claramente en la lámina, pero explicaremos esta particularidad dentro de algunos minutos. La escritura vocálica comienza a partir del siglo V o VI, que no está conformado por letras, como las consonantes que vemos aquí, sino que se usa todo un sistema de puntos, de rayas que se colocan debajo de la consonante, en medio o encima, y ese punto o esa raya da una pronunciación vocálica. Cualquiera de ustedes que tenga un texto vocalizado hebreo en las bibliotecas de los seminarios debe haber, seguramente en internet uno coloca en el motor de búsqueda texto hebreo vocalizado, y aparecerán las consonantes con una serie de signos, dijimos, puntos y rayitas. Esos puntos y esas rayas son indicativos de cómo se debe pronunciar exactamente esa palabra. ¿Por qué? Porque surge mucho tiempo después. Uno se pregunta cómo es posible que un idioma pueda ser hablado si gráficamente no están las vocales. Bueno, esto es posible
Es posible desde siempre. Desde el inicio del hebreo vemos que es posible construir un idioma donde la persona lea solamente las consonantes y sepa qué palabra es la que va a pronunciar. Nosotros sabemos que es imposible pronunciar una palabra que no tenga vocales, a menos que se trate de una palabra con, por decir algo, 3 consonantes y una, la del medio, la primera o la última, sea de pronunciación vocálica. Pero sabemos que es imposible pronunciar una palabra, una sílaba, si no existe una vocal de referencia. De hecho, nuestras letras tienen vocales de referencia. Nosotros decimos la segunda letra del alfabeto, la B, la B. Necesitamos de la letra E para identificar cómo se pronuncia la segunda letra de nuestro alfabeto. ¿Por qué se colocaron esos puntos y esas rayas en el texto consonántico, que es como se llama el texto lleno solamente de consonantes? Porque cuando iba pasando el tiempo, es por eso que es muy importante aquella investigación de el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo sale de, de su país, cuando viene siendo deportado en Babilonia, pierden el hebreo. Y comienza entonces todo un proceso de transformación de la lengua hasta llegar a un dialecto mezclado, ¿no? Conservando la misma grafía del hebreo, pero otras pronunciaciones distintas, convirtiéndose así el arameo en una lengua extendida. Es por eso que es muy importante estudiar el exilio hacia Babilonia del pueblo de Israel, las conquistas de Alejandro Magno que hacen del griego la lengua que suplanta, que sustituye el arameo. Entonces, el arameo sustituye al hebreo por una cuestión histórica específica, traumática, y el griego sustituye al arameo por las invasiones del ambiente helenista, del ambiente griego, del imperio que se formuló a través de todo un subseguirse de guerras y de conquistas, dando luego entonces paso al latín en el imperio, al final. Pero el latín no nos interesa por ahora. El hebreo tiene una conformación muy sencilla. Cuando uno lee un texto del Antiguo Testamento con el orden en que fue escrito, es muy sencillo. Es mucho más difícil leer un texto del Nuevo Testamento, a pesar de que las letras son más o menos parecidas a las nuestras, de nuestro alfabeto. Me estoy haciendo referencia directa al modo de redactar. El hebreo tiene un modo de redactar muy sencillo, muy directo, es popular, no así el griego y el latín. El griego y el latín tienen una estructura de pensamiento, una gramática muy compleja y el modo de presentar las cosas es un modo un poco más complicado. Yo diría que hay un abismo grande entre el modo de presentar las cosas en hebreo o arameo y en griego. La última cosa que quiero decir con respecto al hebreo es que impresionantemente es una lengua que ha sobrevivido a los accidentes de la historia del mundo. Una cosa sumamente interesante. Dejó de hablarse, pero se conservaron unos textos con la grafía hebrea y luego se retoma el hebreo. Lo cierto es que es una lengua que parecía estaba condenada a desaparecer y en cambio no. En cambio tenemos hasta el día de hoy el hebreo moderno que tiene una estructura un poco diversa. Para que no se me olvide, quiero dar un dato curioso. No necesariamente una persona israelita actual que habla hebreo entiende perfectamente los textos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque una cosa es el griego, el hebreo del Antiguo Testamento y otra cosa es el hebreo moderno. Lo mismo sucede con las personas que viven en Grecia, que tienen el alfabeto griego, que conocen el griego porque lo hablan, porque lo han aprendido. Una persona griega, hoy en día de Grecia, lee el Nuevo Testamento y no lo entiende. Voy a poner un ejemplo. Si uno agarra Santa Teresa de Jesús y lee una página, ustedes se habrán dado cuenta, cualquiera de ustedes que ha leído Santa Teresa de Jesús,
que hay que leer esa página 2 o 3 veces para entender algunas frases, porque no es el español de 500 años atrás, no es exactamente el mismo de hoy en día. Eso puede ser un ejemplo más o menos concomitante. Han pasado solamente 500 años y sin embargo el modo de hablar ha cambiado. Hay autores españoles que para entenderlos hay que leer la página 2 o 3 veces y prestarle atención, porque era otro modo de escribir, otro modo de hablar. Bueno, el hebreo sobrevivió a todo eso. Pasando directamente al arameo y ven que en la lámina está Daniel 2, versículo 4. Allí vemos una cosa interesante. Nos damos cuenta ante todo que las letras, el alfabeto es idéntico, es idéntico. Pero la pronunciación, las palabras son distintas, son distintas. Por ejemplo, el alfabeto que nosotros tenemos en español es el mismo alfabeto que tienen los franceses, o casi, generalmente el mismo alfabeto que tienen los portugueses, o casi, y el mismo alfabeto que tienen los italianos, o casi, una letra más, una letra menos. Por ejemplo, de nuestro idioma, las dictografías como la doble L, la L o la CH, fueron sacadas del alfabeto recientemente, algunos años atrás. Pero nosotros, por ejemplo, no tenemos esa C con ese palito abajo que hace una pronunciación francesa y en otros idiomas no tenemos, pero eso es una variación de una o dos letras. Con esas mismas letras nosotros podemos escribir palabras, con el alfabeto que nosotros tenemos, podemos escribir palabras en francés, en italiano, en portugués, en inglés, porque el inglés tiene el mismo alfabeto que nosotros tenemos. Pero las palabras son distintas. Cuando colocas una letra al lado de otra, las palabras son completamente distintas. ¿Por qué pusimos debajo del título arameo Daniel 2.4? Porque ese es un versículo, esas son unas palabras que en medio del texto hebreo hay un texto que está en arameo. Es muy probable entonces que una persona que hable hebreo, cuando se encuentra con esto, se encuentra con otra cosa completamente distinta. Habíamos dicho que el arameo nace a partir del sexto siglo antes de Cristo, por eso les dije que se estudiara muy bien los eventos de la fecha 586 antes de Cristo, la deportación en Babilonia. No se vayan a confundir porque fueron varias deportaciones por etapas. Cuando está el exilio, esta nueva cultura permite a la persona hebrea conocer también una nueva lengua. El hebreo entonces cayó casi como en desuso, suplantó prácticamente el hebreo, al menos en el habla. Las personas ya no hablaban hebreo, sino arameo, que era un dialecto con un sistema muy parecido al hebreo porque vienen de una lengua semítica. Y habíamos dicho también que después de las conquistas de Alejandro Magno, el arameo cae, a pesar de que se conservó para textos oficiales, para darle paso entonces al griego. Ahora, viendo esta situación, nosotros nos hacemos una pregunta. Es una pregunta a la cual no le hemos encontrado una respuesta satisfactoria, y es la siguiente. ¿Por qué en el texto hebreo tienen que haber algunos textos arameos? ¿Por qué tiene que existir esta mezcla? ¿Qué fue lo que sucedió? Una pregunta muy, pero muy difícil de contestar. Algunos tienen una hipótesis. La hipótesis es la siguiente. Los textos que nosotros vemos en hebreo, la copia que nosotros tenemos hoy en día en hebreo, viene de un original arameo. Esa es una hipótesis. No es que haya sucedido de esa manera, pero es una hipótesis. Aquí hay que ir un poco más lentamente porque se trata de una cosa muy delicada. El texto, si la hipótesis fuera verdadera, entraríamos en un desorden que no tendría fin por lo siguiente. El texto del Antiguo Testamento habría sido escrito en hebreo, el original. Ese hebreo se perdió. La gente comenzó a hablar arameo.
¿Hubo alguna copia en arameo? No sabemos. Siguiendo la hipótesis, la respuesta es sí. La copia en arameo y luego entonces, como la mentalidad judía es recuperar el hebreo, que no se pierda nada del hebreo, el texto en arameo habría sido traducido de nuevo a la lengua original, el hebreo. Es una cosa bastante complicada con la que nosotros no nos vamos a meter. Lo dejamos hasta allí. Lo único que nosotros debemos aprender es que algunas partes, poquísimas partes, del Antiguo Testamento, como por ejemplo Daniel 2.4, están escritas en arameo. Y finalmente, pues tenemos esta línea de Mateo 1.1, que es el primer versículo en el orden canónico del Nuevo Testamento, en griego, ¿no? Biblos, Genesios, Jesús Christou, Huyu David, Huyu Abraham. Libro de la generación del nacimiento de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esas letras son un poco más parecidas a nuestro alfabeto. Vemos, identificamos inmediatamente la letra B, la B alta, la iota, que es como nuestra I, la sigma, que es como nuestra S, más o menos, la O, las vocales, la omicron, que es la que sería nuestra O, la epsilon, que sería nuestra E, y la Y, que sería pronunciación de U, nuestra O, con todas las características que tiene la lengua griega. Lo que es importante que en esta clase nosotros aprendamos es lo siguiente. Los textos del Nuevo Testamento están todos en griego. Hasta ahí estamos bien. Pero, algunos libros del Antiguo Testamento, en su versión original, están en griego. Por eso es que esta clase de las lenguas bíblicas es una clase que hay que estudiar muy bien. Damos un paso atrás. El Antiguo Testamento está actualmente en hebreo. Los textos más antiguos en hebreo. Algunos textos arameos fueron colocados, introducidos en el texto hebreo del Antiguo Testamento. Damos un paso adelante. El Nuevo Testamento está escrito en griego, pero algunos libros del Antiguo Testamento están en griego y no en hebreo ni en arameo. Específicamente, los que nosotros llamamos los libros deuterocanónicos, que no son aceptados en el canon del Antiguo Testamento, esos libros están generalmente en griego. Sin complicarnos, damos un tercer paso. Los libros del Antiguo Testamento, por ejemplo los deuterocanónicos, que originalmente están en griego y no en hebreo ni en arameo, los especialistas dicen el original, el manuscrito original de ese texto griego del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos por ejemplo, fueron hebreo o fueron arameo. Pero lo que nos llegó a nosotros fue el texto griego. El original de ese texto griego era, como el resto del Antiguo Testamento, hebreo y arameo. Por ejemplo, vamos a estudiar más adelante, cuando veamos la crítica textual, con respecto al Nuevo Testamento, porque estamos hablando de la lengua griega, en este caso del Nuevo Testamento, con respecto al Nuevo Testamento se dice que el original de las palabras de Jesús, porque supuestamente, hipotéticamente, lo van a ver en otras materias, en los evangelios sinópticos, las palabras de Jesús, como se nos ha presentado, están en griego, pero el original está escrito, está en arameo. Nosotros sabemos que las palabras del Nuevo Testamento que están en griego no las pronunció Jesús, en el sentido de que Jesús no habló en griego, Jesús habló en arameo. Alguien escribió, y esto es una hipótesis solamente, no tenemos prueba de esto, pero es una hipótesis que viene de muchos estudios serios, por lo tanto es una hipótesis positiva, es decir, muy probable. Las palabras de Jesús alguien las escribió en la lengua en que las escuchó. Jesús habló arameo, la persona escribió arameo.
Luego alguien agarró ese documento que estaba formado solamente de dichos de Jesús en arameo y las escribió en griego. Ese griego fue el que utilizó el evangelista para escribir las palabras de Jesús del Nuevo Testamento. Una última cosa antes de terminar esta sexta clase, que cierra la segunda semana de clase, es lo siguiente. Una cosa es el griego bíblico y otra cosa es el griego clásico. El griego bíblico es un dialecto que llamamos koiné, con la K, koiné. Koiné es un griego porque habían varios dialectos de griego al tiempo de Jesús con varias combinaciones. El griego koiné es un griego sencillo, es el griego que hablaba la gente en la calle, es un griego popular, era la lengua vulgar, que comienza con Alejandro Magno y dura hasta el sexto siglo, ¿no? Incluso con los padres de la iglesia. Algunos padres de la iglesia utilizan este griego bíblico, koiné. No se trata de que el griego bíblico inventó el griego koiné, sino que el griego bíblico, los autores escogieron un griego muy sencillo para expresar sus ideas y es el griego que envuelve la Sagrada Escritura en su Nuevo Testamento. Es un griego que tiene como características que es muy directo, es un griego que es muy sencillo de entender, está lleno de una influencia de latinismos y también de semitismos y se ve muy claramente en el texto de la Sagrada Escritura. Entonces cerramos esta primera lámina. Como pueden ver, se trata de una clase muy extensa para hablar de las lenguas de la Biblia. Es importante que nosotros revisemos lo que dicen los textos de introducción a la Biblia, que pueda mejor aclararnos todas nuestras ideas. Terminamos entonces de esta manera nuestra sexta clase, es decir, la segunda semana, y para la tercera semana las otras tres clases van a versar siempre sobre el tema de las lenguas bíblicas.